Hola, muy buenas tardes. Nosotros venimos de la Fundación Raíces y Sueños a hacerle una pequeña entrevista de la vida de antes, cómo vivían antes. Y mi grupo está conformado por quien le habla, Yasmani Mera. Ariana Solórzano. José Vélez. Y ayúdenos con sus nombres y su edad. Ya, yo soy Hilda Arteaga. Tengo 77 años. Soy de aquí de San Isidro. Pertenezco a Raíces y Sueños. ¿En dónde nació? Yo nací en un sitio que se llama Río Mariano. En Río Mariano. Sí, Allá creció. allá crecí. ¿Usted tiene hermanos? Sí, sí. Sí tiene. ¿Cuántos tiene? Tengo mi hermano que se llama Wilmer Castro, Ramón Castro, Norberto Arteaga, 3 hermanos, y yo solita que soy la que he quedado de todas mis 3 hermanas mujeres, 2 fallecidas. Ya. ¿Y sus padres? Mis padres, pues, mi padre me dejó solamente engendrada, nada más, no lo conocí. No lo conoció. No. ¿Y su madre? Mi madre, pues, ya falleció hace ya tiene como unos 30 años fallecida. Ah. Ya. En su niñez, ¿cómo era el trato de su mamá con sus hermanos? Bueno, mi madre los trataba bien. Ella nunca era, ¿cómo lo puedo decir? Mala con nosotros. Lo que sí, ella tuvo un nuevo compromiso, un señor, se metió nos dio un padrastro, y ese padrastro sí era malo con nosotros. Nosotros sufrimos con él. ¿En qué parte era malo con usted? O sea, ¿qué les hacía hacer o algo? Porque yo quedé como tendría unos 10 añitos y mi hermanita tendría unos 7 años, la menor. Y le digo que era malo porque nosotros no podíamos, por ejemplo, nosotros comíamos era atrás del horno porque era un padrastro, él era malo, ya. Se portaba mal con nosotros. Solamente los cargaba trabajando al machete, porque no éramos hija de él. Nos trataba mal. Sí. Y a su mamá le pegaba a él, ¿no? Claro que La sí. maltrataba. Sí. Mi mamá la maltrataba, le castigaba porque él tenía sus amantes por ahí. Y la maltrataba a mi madre. ¿Y su mamá nunca decía nada? Sí, ella se ponía brava, le reclamaba todo, pero usted sabe que cuando esas personas son machistas, pues no hay cómo dominarlas, porque él tenía un machismo, era machista. Sí. Y aparte de que les hacía trabajar a machete, ¿en qué otros trabajos también les hacía trabajar? Bueno, nosotros era de antes, como usted sabe que de antes, no sé, ustedes tal vez no han pasado por ahí, porque de antes nosotros teníamos que subir agua muy lejos, había un río que era grande y era muy lejos y nosotros teníamos que subir agua, entonces hacían unos cantos de caña y con esas marimbas que le decían de caña nosotros subíamos al hombro esa agua, lejos, como de aquí a la entrada del pueblo, así. Esas marimbas que le llaman no eran muy grandes, ¿verdad? Ah, Sí. bueno, serían de 1 metro. Sí. A pie. A pies. Y si no íbamos, pues, el juguete. Sí. Era muy sufrida. ¿Ustedes estudiaron? Yo ahorita, pues, gracias al Señor y gracias a Dios, cuando tuvo el presidente Rafael Correa, pues, él puso esa escuela de analfabeto. Y ahí pues nosotros nos inscribimos. Y apenas yo sé firmar mi nombre. Sí. Eso. Porque a nosotros los pedían muchas personas para llevarlos, para enseñarlos, pero como él era bravo, él era celoso con nosotros, nunca los dejó que mi madre los diera a las personas que los pedían para enseñarlos, para estudiarlos, para todo, solamente los tenía y metía trabajando. Por eso no aprendimos. ¿Y él no trabajaba?
Él sí trabajaba, Sí, también. sí, pero nosotros no. No, yo no, yo por ejemplo, yo no. Mi hermanita, la que falleció, porque ella así andando se fue de unos señores y esos señores le enseñaron. Sí. Ya. Y se podría decir al pasar del tiempo, o sea, ya a pasar de los años, ¿sería lo mismo? Bueno, ya ella ya falleció. Ya él ya falleció, lo envenenaron. Falleció envenenado. Ah, él lo envenena. Sí, a él lo envenenaron en un trabajo. Se fue a trabajar y el señor que lo buscó a trabajar lo envenenó. ¿Quién la trajo a vivir aquí? Aquí, Sí. en San Isidro. Sí. Mi esposo era de aquí, de San Isidro. ¿Cómo conoció a su esposo? Por medio que yo ya me vine. Yo tenía una comadre que era comadrona, ella vivía en 9 de octubre. Y ahí cuando yo salí en cinta, yo fui a dar a luz de esa señora y ahí lo conocimos con él. Y ahí tuvimos 6 hijos, 2 muertos y 4 vivos que tengo. ¿Y usted vive aquí con sus hijos? ¿Mande? ¿Usted vive aquí con sus hijos? Aquí Sí, en la casa. que si yo vivo con mis hijos. No, ya vivo solita aquí. Porque sí tengo un hijo aquí, pero él vive en otro lado, de por allá, por donde Carlos Torres, por ahí tiene su casa, tiene su familia, él trabaja. Yo estoy aquí con un chico que me acompaña aquí en la casa. Ah, ya. Y volviendo un poco al pasado, así como celebraban ustedes alguna festividad o algo. Nosotros aquí éramos catequistas. Por ejemplo, yo con mi amiga éramos catequistas con mi Evita, que por ahí hay el libro de él ya allá. Éramos catequistas, nosotros trabajábamos de catequistas, recién cuando nosotros entramos a trabajar de catequistas, pues nosotros trabajamos, empezamos en nuestra casa a dar catecismo. Y después ya lo salimos a las comunidades. Trabajamos en una comunidad que se llama Mate Plátano, que es para acá adentro. De ahí trabajamos aquí en San Pablo. Ahí formamos nosotros esa comunidad, iglesia, todo ahí. Y ahí trabajamos con mi amiga, trabajando, dando catecismo, yendo a las reuniones, porque nosotros íbamos cuando estaba el padre Juan Ramón y estaba el padre Francisco, que era Pachi, que le decían también. Con él andábamos nosotros, que entonces eran esas reuniones, eran permanentes en Bahía de Caracas. Las como le decían esas reuniones, que los íbamos por 3, 4 días, que nos uníamos todas las comunidades para hacer encuentros en Bahía, en la iglesia grande de Bahía. Ya pues yo con el tiempo ya se perdió esa que teníamos ya para esa cultura, ya para reunir. Ya. Una pregunta, en su niñez, comidas que recuerda usted que ahora en estos tiempos ya casi no las hacen. Bueno, yo en mis tiempos, lo que es la comida que uno comía era que le llamaban las orejitas de maíz. Cogía el maíz, se sembraba maíz amarillo y uno lo cogía y lo rayaba y se hacía esos caldos de maíz, se hacían las sopitas de maíz, los herenes de maíz, se hacían la yuca, la sopita de yuca, los caldos de yuca, eso, zapallo, todo eso, sembraba. Ya. Y así en Semana Santa, ¿qué comidas hacían? Bueno, que en Semana Santa, en los tiempos de antes, usted veía que eran unos mesones que se ponían de todo. Y ahora sí ya no se ve esa preparación. Y ahora poquita, pero no tanto como era el picante de yuca, el picante de papa, el de choclo, el caldo de choclo, de frijol, todo eso, la sardina, todo eso. Y ahorita ya no se ve eso. Poquitos nomás. Pocas personas lo preparan. ¿Y usted era creyente de eso que decían que se aparecía el diablo, el duende?
porque si se bañaba en un río se hacía pescado. Se hacía pescado. Ajá. Como le digo a mis padres, ellos no les gustaba que los bañaran, porque así los decían, ay, hoy no se puede decir ni carajo, hoy no se puede hablar, hoy no se puede comer, no se puede castigar. A nosotros los teníamos era arrollados, rezando, y no hablaran ahí, ni los dejaban bañar en el río, ni nada, porque sé que los hacíamos pescado, que el duendo los cogía, el patica los perseguía, que no podíamos salir, rezando. Sí. ¿Y alguna otra creencia así? Bueno, yo nunca he creído en esas cosas que dicen que se presentaban. Yo siempre he sido católica y lo seguiría siendo, porque a mí aquí me visitan los evangelios, pero yo no creo. Yo creo en todas las religiones, pero yo soy católica, bien católica. Yo, si llegan aquí, yo los entiendo, yo converso con ellos, todo, pero mi religión no me la van a quitar. Regresemos un poquito a lo anterior. ¿Usted cómo se conoció con su esposo? ¿Cómo me conocí con mi esposo? Uh-huh. Bueno, cuando ya él quedó viudo, ya me conocí con él. Él tenía hijos, tenía a su señora, pero ya se había dejado tiempo de su señora. Ahí al tiempo, pues ya ellos supieron que yo estaba con él. Una vez me quisieron terminar, me quisieron matar, me persiguieron. Yo por eso siempre le digo a las jóvenes que no cometan errores. Así. Yo ya lo sufrí, ya lo pasé. Tenía que huir. Poniéndole el ejemplo por esa montaña, yo me iba y me escondía. Ahí por esa montaña yo. Sí. ¿Y cómo se comunicaban cuando no había el teléfono? O sea, así para verse, para encontrarse con su esposo, ¿cómo hacían? Y ya uno ya... Y ahí uno pues ya se veía y como ya se conversaba y a todo, porque entonces no había nada de esas cosas. No había teléfono, no había nada. Y no iban a los bailes. Claro. Sí, ahí sí se veían, pues. Los bailes. Salíamos a los bailes, salíamos a las fiestas. Uh-huh. Señora Hilda, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué aprendió o qué más le gustó cuando vivía con su mamá? O sea, qué sé yo, la mami cuando estaba pequeña le jugaba con muñeca con usted o algún juego que le gustaba. ¿Qué aprendió más de su mamá cuando ya usted ya era jovencito? Mi madre lo que los enseñaba era no jugar con muñecas. Los ponía a cocinar, a lavar, a planchar, a arreglar la casa. De repente, porque mi padrastro, ya no le digo que mi padrastro no quería que nosotros jugáramos ni con muñecas ni con nada. Eso les enseñaba a él. A respetar, porque ya ahora, por ejemplo, ahora que va a querer que ir al tiempo de antes, que yo me topo con el joven y él ni siquiera me dice buenas tardes, ni nada. Y si hay personas, hasta personas mayores. Sí. Entonces, eso me enseñaba mi madre. Te tienen que saludar a la persona, como sea, tienen que saludarla. Y ese era el primer saludo. Y de antes el saludo de nosotros era que llegaba esa persona y teníamos que arrodillarlo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Arrodillarlo y besarle la mano. Hablarles el bendito. Así todo es. Eso. Sí. Por ahí pasamos nosotros también. ¿Y antes qué hacían en sus tiempos libres? En mis tiempos libres. Sí. Los poníamos a... Nosotros no teníamos tiempo libre porque a nosotros nos daban tiempo libre. Nosotros, si ya dejamos una cosa, los ponían a hacer otra. ¿Los fines de semana qué hacían? Los fines de semana.
Bueno, los fines de semana ya, pues ya era de conversar, de reunirlo, así. Cuando salía a baile o no salía a baile con su mamá en aquel tiempo. O vamos a suponer cuando ya su padrastro murió y que quedó ya, qué sé yo, de 20 años, ¿salían a fiesta o siempre quedaban en casa? No, ahí sí salíamos, porque a mi madre sí le gustaba la diversión. Ahí sí salíamos con él. Nosotros mismos teníamos el niño Dios en la casa y hacíamos unos bailísimos tiempos de carnaval. Celebrábamos, nos divertíamos. Ahí sí ya los quedamos, pues, limpiecita ya para gozar, para divertirlo. Para divertirse, Pero claro. con él nada. Nada. Él no los dejaba salir. No, con nadie. No la dejaba salir. Y no salían con él tampoco. Vean, nosotros no nos gustaba salir con él. Porque si ya nosotros empezamos a bailar y alguien, como cualquiera joven, baila y le pregunta cualquier cosa, y ya los veía que esa persona los hablaba, vámonos. Los llevaba, ya no los divertíamos. Y llegando a la casa, sí, téngase la seca, que nos reclamaba o nos metía a golpe. Era agresivo. Sí. Por eso yo dije, yo no salgo. Era como cuando tenía a mi esposo también, que era celoso, era bravo. Yo cuando lo tuve a él, yo no salía a ningún lado, porque yo le decía, uno tiene sus amistades, pues, ¿no? Uno conversa y todo. Pero ya él empezaba con su celo, no. Yo dije, el día que yo me quede viuda, me quedé sola para siempre. Y así estoy. Tengo como unos 38 años, viuda. Estoy sola, solterona. Crié mis hijos. ¿Y a los cuántos años usted se comprometió? Como a los 18 años. A los 18 años. ¿Y su primer hijo a los cuántos los tuvo? ¿A los cuántos años? Y usted sabe que cuando uno se mete con el esposo no dura mucho. Enseguida sale encinta. Mi primer hija mayor. Sí. ¿Cuántos hijos dijo usted que tuvo? Tuve 6, pero tengo 2 muertos y 4 vivos. Ya, en esos 6 hijos, o sea, se podría decir, ¿qué tanto tiempo los tuvo? O sea, así como, ¿qué tanto tiempo pasó para quedar embarazada de nuevo? De nuevo. Y yo O sea, tuve... ¿cada cuántos años los tenía? No, yo a mi hija la tuve en mi primera hija mayor la tuve en el año 69. Ya. El otro lo tuve al 70. Y así lo iba teniendo. Cada año. Porque se cuidaba, pues, ¿no? ¿Cómo la conquistó su esposo? ¿Su esposo cómo la conquistó? ¿Cómo me conquistó? Conversando, bailando, dialogando. Como usted conquista una señorita. Ya como la conquista usted a la señorita ya. Dígame. Igualmente como ustedes conquistan. Ya en antes los bailes, así, bueno, ten en cuenta que o sea, no salía. Pero dicen que los tiempos antes los bailes eran 2 días, 3 días. Sí. La verdad es eso. Y no era con esos que ahorita uno baila, era con guitarra que se bailaba. Y usted no veía que bailaban esos reggaetones, esos bailes que ahora no los dejan. Ahora es puro eso que bailan, no menos los jóvenes. Y eso. Pero de antes ustedes bailaban la guaracha que le decían, que tocaban esas guarachas y bailaban. Esos eran los bailes de antes, las cumbias, así. Pero ya que reggaetón, ahorita que ha habido eso. Pero era pura guitarra. Con guitarra y habían unos discos
que ponían unos discos. Y ahí habían unos discos grandes. ¿Cómo le llamaban, don Vicente, esos discos? El disco se le llamaba long play. Eso, Grande, sí, redondo. eso, Long con play. eso. Entonces no habían esos aparatos grandes que uno tenían para... Y el aparato era tocadisco, porque Sí, el tocadisco sí. se cargaba para toda la noche, eran 3 cargas de pila, de 6 pilas cada tocadisco. Así se bailaba. Ya, y usted decía que, a ver, y de repente cuando iban ustedes a los bailes, ¿qué tanto tiempo se quedaban en los bailes? Hay veces las Amanecido. 2 de la mañana y a veces los amanecíamos. Amanecido. Se amanecía. Que a la gente le gustaba bailar. Peor es que era con guitarra que a la gente le gusta. A mí, por ejemplo, a mí me gusta bailar con guitarra. Son bonitos los bailes con guitarra. Y en aquel tiempo la guitarra sonaba, pero y con esa música, mi burrita, que esa es la Eso, gente mi sí que burrita. bailaba. Eso. Sí, eso me acuerdo yo. Y aquí quien nos hace bailar en los adultos mayores, don Manuel. Ah, Cuando hacemos las fiestas, le dijimos que los vaya a tocar, los vaya y bailan todos esos ancianitos con esa guitarra. Y las comidas más tradicionales que se daban en los bailes o en las fiestas, así, La gallina, la gallina. el chancho, eso. La chicha, los dulces, el rompope. Eso. ¿Y qué dulces se hacían en esos tiempos? ¿Cómo se llaman esos dulces? Se hacían los huevos bolsillos. Luego bolsillos, Se hacían las suspillos, suspillas, galletitas. las galletitas, todo eso. Esos eran los dulces para nosotros que los buscaban de padrino. Ahí era padrino que los buscaban. Y teníamos que nosotros hacer, por ejemplo, era el padrino, tenía que llevar el rompope. Yo era la madrina, tenía que llevar los dulces. Así. Los buscaban de padrinos y le asignaban lo que tenían que llevar. Ya nosotros sabíamos lo que teníamos que llevar. Sí. Ya antes era lindo, ya antes era lindo. Ya ahorita ya se perdió eso. Raíces y Sueños hizo yo creo ese baile cuando dijo que iba a presentar que los dulces, que yo no me encontré, no, estaba en el Carmen. Eran bonitos los bailes de antes. Hacíamos las ruedas, cantábamos ese canto que era la pajarilla, la golondrina. ¿Usted se sabe alguno, se acuerda de alguno todavía? Yo me acuerdo de uno. Ya, pues, cántese uno. Es que dice, la golondrina van para España, alzan el vuelo, se van, buscando un árbol, buscando un árbol para descansar. Ahí venía su verso. Ahora vea si me echa el verso usted a mí. Sí, yo no me lo sé. Vaya. Bueno, Aquí el señor que se lo ha No, para eso soy malo. Algo otro chihualo que se sepa los eso. chihualos. Y los chihualos cantarle al niño. Ve, ahí tengo al niño yo en la mitad. Chihualo. Los versos. Y antes de esas que se hacían las novenas, eso, ¿cómo se organizaban en el tiempo de antes? Ahí los organizamos. Que teníamos que hacer la novena del niño 9 días. Por ejemplo, así como hicieron ahorita vi de esa, es que está volviendo a renacer. Porque ahorita vi de que en unas casas hicieron la novena 9 días y en cada casa. Las hacían. Pues nosotros de antes las hacíamos y lo llevamos a la iglesia. Allá las hacíamos. Compartíamos. ¿Y qué día alzaban al niño? Bueno, mi madre lo alzaba para carnaval. Yo, por ejemplo, ya el mío lo quería alzar hoy día, pero me dijeron muy chica que no, que lo alce para el 2 de febrero, que ella levante. Así. Sí, antes eran lindos los chicualos. ¿Y ahí qué comidas repartían en esas novenas? Y ahí el café, la tortilla de maíz,
el corvique que le dicen, la rosca, queso, el pan seco. Entonces se hacía el pan seco. El pan seco. En esos tiempos se hacía el pan seco. Sí, la tortilla de maíz. Eso abundaba en el tiempo, el pan seco. Ese era en el tiempo de nosotros. ¿Y cómo se hacía ese pan seco? Como un panadero. Panadero. Y el pan, se cogía la mazorca de maíz, pues. Ya. Se rayaba. Y ahí venía usted, si lo quería con dulce, y lo quería con sal, con sal. Usted lo revolvía y lo ponía si tenía un horno, porque se metía un horno de olla. Y se ponía a calentar, se limpiaba bien limpiecito y se tiraba el maíz con una cuchara así vaciando. Pegándolo a la olla. Regándolo a la olla para que se hiciera el pan seco. Mm. Ahí lo tapaba. Nosotros algunas veces hicimos ahí, cuando nievita, en Raíces y Sueños de Pan Seco. ¿No se acuerda? No, tal vez no. Eso era en los tiempos de nosotros. Ya ahorita ya poca la gente. Yo no sabía quién ha venido. Pues, si no me había hecho por ahí un maicito y les había tenido para enseñarles. Pero don Vicente ayer me llamaba. Señora Hilda, vamos por allá. Si usted quiere, hagámoslo. Pero no tengo maíz, porque no tengo maíz. Muy tarde, no tengo maíz. Es como comernos la gallina. Ah, bueno. Está bien. Así como- sí. Usted aprendió a hacer ollas de barro, que antes habían esas ollas de barro. Ujú. Sí, medio por ahí, con mi amiga. Mi amiguita ya falleció. Y con ella andábamos y todo, y con ella era ollera. Ella ahí en Reyes y Sueña están en la foto de ellas, todo cuando están haciendo olla, todo. Y entonces, con ella hacíamos olla. Hacíamos las ollitas, majábamos el barro, le sacábamos la piedra, porque tiene una piedra el barro. Hay que irlo, majándolo como que usted esté majando una harina. Y ahí se va sacando toda la piedra, y ya que tiene. Como que era lo Eso. casi que era como cernido. Eso. Y una vez que usted ya le saca esa perilla, y ahora sí, empieza, hace una rueda sea de hoja de plátano, de un saco, le hace la ruedita ahí, y ahí pone el barro y ahí empieza usted a extender la ollita. Allá le fue, por encima va. Y así, ella llevaba a hacer la olla ya en Raíces y Sueños. Ella sabía hacer esas cosas. Con ella aprendí muchas cosas. Bueno, con ella andaba, caminábamos todo. Mucho lo sentí cuando se fue. Se fue a la otra eternidad. Ella trabajaba con el padre Juan Ramón. ¿Cómo antes que había, no había estas vías, o sea, si las estables, había que caminar lejos por lodos y eso en el tiempo de invierno, ¿cómo hacían para sacar a los enfermos? En hamaca. En las hamacas. Formábamos las hamacas y ahí los sacábamos. En una caña los poníamos. Amarrábamos salones y las poníamos en una caña. Y ahí, cada cual, si usted estaba, usted ponga su hombro para sacarlo. Así. Caminábamos a pie. Entonces había burro, caballo, de todo. Y ahorita que usted ve que todo es moto, carro, todo de antes, ¿no? Ni así ven esas carreteras y el lodo aquí. Ahorita que usted ve esa. Y los picados de culebra, ¿cómo hacían para sanarlos? O sea, para curarlo. Ajá, para curar. Había curandero. Ah, Aquí abajito nomás hay un señor que cura culebra. ¿Usted lo conoce, don Vicente, don Eusebio? Mire, don Eusebio también, no lo han entrevistado a don Eusebio. Don Eusebio está bonazo que lo entreviste, ahí en Santa Clara. A veces me arrepiento porque es medio bravón. Medio jodido. Sí, Bueno,
Nunca le llamó la atención. Nunca le llamaba la atención. Sí, y él curaba culebra. Sí, algunos salvó ahí. De esta comunidad es el único. Sí, Sí. el único que cura culebra. Aquí Pero le... que él no vivía antes aquí, era de Colorado. Colorado de Jama. Sí. Supongo que se viene por ahí. Pero no sé, podría hacerle la pregunta al hijo para ver si... A don y José. medio Claro. cascarrabia, parece que... Claro. ¿Y los ojeados, con qué montes los curaban? ¿Cuál era la medicina natural? Para curar. Sí, para curar ojeados. Esos ojeados había que curarlo con un espanto, hierbabuena, el aguardiente, el mentol, el huevo, una vela. Todo eso. Sí, mi amiguita que falleció ya curaba ojeados. Ella me decía a mí que aprendiera. A mí no me gusta. Ahora que, don Vicente, ahora el que ha quedado curando es Toño, Ajá. la pava. Sí, ese lo están entrevistando ahorita. Ya lo entrevistaron ahí. Lo están entrevistando ahorita. Ah, ya. Y Marujita. A Marujita ya la entrevistaron, ¿no? Manuelita sí ya al rato. Pero Marujita, sabes, de grave. Y ahí así cuando alguien se enfermaba así de una gripe o algo, ¿qué remedios naturales o se le hacían o algo? ¿Qué medicinas le daban? Y uno tomando esas agüitas aromáticas, haciéndose esos bajos con mentol. No, mire, para ese COVID que vino, la gente gastó plata, gastaba en esos médicos. Aquí me le dio una hija mía cuando vino. Y ese doctor me le quitó casi $1,000 que venía aquí a curarla. Y después ya nosotros no, la medicina, después ya arreglaron ese vino, la hoja de la punta, que es un árbol. Yo tengo un galón ahí. Se los voy a mostrar. 3 puntas. que Les sí, traigo 3 puntas. Por eso me curé yo. Les traigo un poquito. Ya, aparte de ese remedio que usted decía de 3 puntas, ¿qué otro remedio más conoce? Bueno, aquí nosotros lo hacíamos un gloriao que nosotros le poníamos la cebolla paiteña, le poníamos el jengibre, le poníamos el ajo, canela, clavo dulce, y le poníamos también orégano, un trocito, y le poníamos limón, hacíamos para tomar, manzanilla, así ya le poníamos. Y ahí hacíamos el gloriao nosotros y estábamos tomando una bebida. ¿Usted alguna vez ha ido a un curandero? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tipo de curandero o por qué? Bueno, a veces que me he sentido mal, así. O sea, ha ido a algún brujo. Aquí hay una señora que cura, que cura uno, o sea, ella no hace, sino que saca la maleza que uno tiene. A eso Dice que día yo me sentía mal aquí en la casa. Me fui donde una señora que no está muy lejito. Me hizo unos baños, me dio un baño, pero ese baño duró 1 hora. ¿Para qué me sentí bien? Eso fue la maleza que tenía. Ya con eso ella la curó. Me quitó lo que me daba, pero me sentí bien. ¿Qué plantas así medicinales aquí usted tiene en casa? Aquí tengo el orégano, tengo la hierba luisa, abajo que tengo unos arbolitos que son buenos para dar baño también, que no me acuerdo cómo se llama ese árbol. La sábila, no ve que hay unas lindas matas de sábila, ya lo que son. Sí, ya bueno. La hierba luisa. Eso.
Bueno, pues esto ha sido todo lo de nosotros y algún consejo que tenga para la juventud de ahora. Claro que yo me gusta aconsejar a la juventud, porque hay juventud que andan perdido, no practican nada, se pierden, jovencitos, todo. Es una pena cuando se pierden esos jóvenes y no practican, se dejan conquistar de otras personas. Aquí teníamos un joven que él vivía arriba, y él trabajaba de motero, era motero, él hacía flete. Y nosotros pensamos que ese joven no andaba en nada. Pero según lo que nosotros lo veíamos, que era todo elegante, él todo de buena, zapatos, ropa, todo. Nosotros analizamos, nosotros decíamos, no, pues usted me anda metido en algo, que una moto no le va a dar para tanto. A los 3 días lo matan a uno. Lo cogieron, le hicieron una llamada, salió él y se fue, y ese se lo mataron. ¿Quién era? Era un que le decían por apodo, le decían la perra negra. No me acuerdo cómo llamaba, pero yo aquí en la comunidad de nosotros, aquí en San Pablo. Lo que van a hacer, no sé, conquistar de personas que andan en malos pasos y le meten cosas a la mente. Tienen que saberse. Porque hay personas que los conquistan y los meten en malas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.